Hola a todo el mundo, un pequeño anuncio antes de empezar el episodio. Estamos haciendo esfuerzos para hacer crecer y mejorar este podcast, así que por favor si pueden suscríbanse al canal de YouTube y si ya lo hicieron, cuéntenle a alguien del show de la A a la Z. Estamos intentando crecer nuestra audiencia para llegarle a más gente. Por favor síganos en redes sociales también si puede. Salimos en Facebook como el show de la A a la Z, literalmente, y en Instagram como @DLAZ_show, DLAZ_show. Eso es todo lo que tenía por decir. Disfruten el episodio. Una producción de Cough Media. Ey, Julián, marica, dele play, weón. Pero usted no es el productor de este programa, pues. Puta, cierto, espere. Imagínense que acá en la carrera esta que queda al lado de la calle sucedió un inconveniente. Este señor, al otro señor, no, es que ni les cuento, póngale cuidado. El señor que está ahí con el otro señor y boom, y como les digo, horrible la situación. La granada meta del reportero soy yo. Bienvenido todo el mundo a este octavo episodio del show de la A a la Z. Hoy es jueves 8 de julio, son las 8:15 de la mañana y es oficialmente la vez más temprano que hemos grabado este puto podcast. Me encanta. Hoy por primera vez tenemos una invitada o invitado, o sea, en general, la primera persona que está aquí, aparte de Juancho. Juancho está aquí. Buenos días. Ahorita voy a presentarles a nuestra invitada, pero primero quería contarles que ayer, pasó algo que yo pensé que no era posible, y es que me comí una salchipapa tan rica que literal físicamente estaba a punto de llorar. Porque ayer salí como un poco así como con el existencialismo, modón, tal. Yo estaba como, marica, entonces fui a dar una vuelta solo y pillé como una tienda aquí en Barranca, como una tienda que es como un mini mercado y vendían ahí como comidas rápidas al lado. Yo me senté, bueno, vamos a ver, tal, le pedí una cerveza a la señora y mientras esperaba, pues, me dio como la carta, bueno, ¿quiere comer algo? Y yo vi ahí, se veía como un salchipapa y yo, pues, no sé, como muy guau y estaba como un poco caro y dije, bueno, está bien, un salchipapa tal. Marica, me sorprendió, era una puta bandeja así de papa y eso. Entonces, yo creo que la moraleja es, el universo lo sorprende a uno, ¿sí me da a entender? Y por eso, por esas sorpresas del universo, tenemos aquí a nuestra invitada, María. Sí. Ya, historia estúpida, perdón, María. O sea, buen preludio. Mariana estudió conmigo, se llama Mariana Castro. Mucho gusto para todos, para que la conozcan. Estudiamos los dos economía. Ahorita está haciendo una maestría ella en conflicto, memoria y paz, ¿cierto, Mari? En Sí. el Rosario. Y está aquí hoy para hablar con nosotros de la situación mundial y del país y de darle soluciones hipotéticas a todo. Entonces, Mari, bienvenida. Gracias a los dos. Me siento honrada por ser la primera invitada. Espero estar a la altura, pero no, chévere este espacio. No tienes como algo con quien compararte, entonces objetivamente tú vas a ser la mejor. Ok, gracias. Entonces, excelente. Eres la mejor invitada que has tenido este podcast. Ay, gracias, Juli, de mi corazón. Muchas gracias por el espacio. Me alegra mucho estar gracias aquí. a ti por participar, porque yo sé que esto es un poco mañanero y te tocó arreglarte y bañarte y tal, entonces lo aprecio mucho. Bueno, Juancho, ahora sí, entremos a materia de primer tema del día, orden del día. Las últimas semanas, porque hace como 2 semanas que no grabamos, porque andaba de paseíto, entonces pues tocó aplazarlo. El primer tema que íbamos a tocar era el asesinato a tiros del presidente de Haití. Entonces Sí. creo que usted leyó más sobre el tema, entonces si quiere, hágale. Sí, no. Ayer, primero que todo, Juancho, también gracias por estar aquí, porque usted le sacaron a Cordal el martes, Juan David está un poco ¿En hinchado serio? del lado izquierdo Sí, de su acá cara. estoy con hielito y mi hielo acá está. No Entonces, se Juancho, nota, lo mío sí fue traumático. Yo terminé eso es así muy como por paila. una semana, marica. Porque las mías fueron las 4 de una. Uy, no. No, a mí me No. sacaron una y estoy acá como, uy. Horrible, te entiendo. Pues sí, ve, ya nuestro invitado y mi co-host está haciendo bonding en su cordal. Pero entonces, qué pena ahí interrumpirles, muchachos, este momento tan especial, pero voy a empezar a contarles como
el asesinato del presidente. Ayer, eso pasó ayer, si no estoy mal. Sí. Resulta que el man, o sea, como para dar contexto, el man tenía como 53 años y en 2015 hubo como el presidente de Haití tuvo que renunciar, no sé por qué, el anterior presidente. Hubo como unas elecciones, no sé si habrá ganado el man que mataron u otro presidente, pero con tal esas elecciones las anularon por fraude electoral. Y este man en 2017 tomó el cargo y allá dura 5 años. El man es así un tipo como Trump, empresario, como que no tenía absolutamente nada que ver con política hasta que el expresidente lo nombró como el candidato principal y el man quedó como ganó y quedó presidente. Y el man se estaba volviendo como un poquito dictador porque en 2019 las elecciones parlamentarias las aplazó 2 años y este año en septiembre eran las presidenciales sí, en septiembre y en octubre eran las parlamentarias que él había aplazado, pero él convocó una constitucional allá en Haití pues se dice, todavía no se sabía, pero se dice para que se revocara esa vaina y que él sí se pudiera presentar y lo pudieran reelegir. Entonces el man estaba como un poco dictadorcillo y pues bala, o sea, no sé. Pero como que los asesinos eran extranjeros, ¿no? Sí, eso, entonces eran como unos, supuestamente dice que eran de la DEA, o sea, no eran de la Sí, DEA, pero decían que eran de se la hacían DEA. pasar. Ujú. Ajá, entonces, primero que todo, no sé como qué putas, o sea, quién lo habrá mandado a matar, si Estados Unidos de pronto, o sea, los gringos son expertos en eso, no es como que es la primera vez que ellos no han mandado a tumbar un gobierno. Pero a mí lo que me parecía más interesante de la situación, o sea, listo, Haití, paila que no tenga presidente, pero pues es como que no me importa realmente. Am, ¿Qué hubiera pasado aquí si hubieran matado a Duque en ese atentado al Mm. helicóptero? Es como lo que más me llama la atención, no sé, o sea, como qué piensan ustedes. Imagínense como la noticia de como, bueno, marica, a Duque le hicieron un atentado y resulta que le dieron al fuselaje el helicóptero y se cayó esa gonorrea y ¡boom! Se explotó. Pues yo creo que ante todo, o sea, se arma un verguero, primero que todo, y quedamos como Ujú. en medio de la nada. Y no sé, siento que traerías más caos. O sea, acá la gente es como hay que matar a Uribe, hay que matar a Duque, hay que matar a Petro. Pero realmente esa no es la solución. O sea, siento que la violencia no es la respuesta ante la violencia o ante las injusticias. La violencia nunca va a ser la respuesta ante nada. O sea, imagínense si llegaran a matar a Duque. O sea, todo el uribismo, toda la derecha se une o se confabula o lo que sea, o si mataran a Sería peor Uribe. aún. Sí, obvio. O sea, digamos nomás ahorita con lo del paro, toda esta gente que salió en Ciudad Jardín, en la comuna esta de Cali, a disparar. Y eso que fue como una respuesta ante un choque de ideologías y de situaciones como adversas. ¿Cómo sería si mataran? Pues no tengo dudas, pero tampoco pruebas de que esa gente pues es de ideología uribista. ¿Cómo sería si mataran a un líder o a un representante del uribismo? O sea, Sí, saldría la mitad de Medellín a dar bala al sí, aire. paila. Sí, y también yo Entonces, le decía a Juan David antes de grabar como que, o sea, Duque puede ser un poco pusilánime, un pelmazo si uno quisiera decirle así. Una Pero gonorrea. es como nuestra gonorrea, ¿sí me voy a entender? Es que si Uy, nos no, matan a marica. esta gonorrea, o sea, se nos va No, así. digamos, es la cabeza, quiéralo o no, nos guste o no, y si él no está, entonces, ¿quién sigue? ¿Cómo van a responder ahí todas esas fuerzas, la oposición con la derecha? O sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo, sí? A mí me parece importante que igual nos guste o no, estemos de acuerdo, ¿no? Pues igual es una cabeza de mando, pero digamos, si los llegasen a matar así de la nada, el desorden sería brutal, ¿no? Sí. Además saldrían como más retratos de esos que salían. Yo no sé si ustedes vieron los retratos hablados de los manes que supuestamente Ay, no, dispararon. eso fue muy cómico. Entonces, y Marta Lucía de presidente, que es como la persona menos No, como indicada. coherente en este país. o sea, de Em, Guatemala a Guatepeor, la verdad, sí, tenaz. literalmente. No, O sea, ay, perdóname, Juli, que te interrumpo, pero es una lástima que pocas mujeres logran llegar a puestos como de mando y llega ella. O sea, sí, o sea,
es muy triste para, digamos, para la representación de la mujer y para la figura, digamos, que se crean las niñas, que una persona como ella esté al mando. Me encuentro como en mucho desacuerdo con este gobierno y sobre todo con ella siendo mujer, porque me parece que no reivindica lo que el movimiento feminista quiere hacer y lo que el movimiento feminista busca, digamos, encontrar cuando llega al poder, que es muy difícil igual para una mujer llegar al poder. Entonces ella como que es una lástima, la verdad, que haya llegado hasta ahí una mujer como ella, pero bueno. Sí, y también iba a decir lo que yo era como que, no sé por qué, pero en toda Latinoamérica como que está pasando esta crisis, no sé si de credibilidad o de que las democracias aquí no nos funcionan, Mm. eh, porque, digamos, lo que está pasando con este man Daniel Ortega en Honduras, creo, era Honduras, Sí, que Nicaragua. es Nicaragua. Nicaragua, que encerró a todos los opositores, Haití mataron al presidente, En El eh, Salvador, en El el Salvador. presidente de El Salvador, que es dictadorcísimo. Nayib Bukele es. Ajá, Mm. sí. Bueno, curiosamente yo qué día me fui a cortar el cabello y el señor que me lo corta es venezolano. O sea, nada que ver, simplemente es como, es venezolano. Pero tiene unos puntos de vistas muy interesantes porque el man me contó, ¿no? Como que estudió negocios internacionales allá en Venezuela y tiene como sus puntos de vistas. Entonces el man precisamente nos pusimos a hablar de Nayib Bukele el día que me estaba cortando el cabello, hace rato, porque se puede ver que hace rato no me lo corto. Y me dijo como, no, Nayib Bukele es como lo mejor, marica, o sea, ojalá que tuviéramos un presidente como Nayib Bukele. Y yo realmente no sabía mucho en el momento. Lo más que sabía es que el man había como legalizado el Bitcoin y ya. Pero no sé si, o sea, países que han experimentado la izquierda así como a lo mal, como es el caso de Venezuela, y como al parecer viene a ser el caso de Perú ahorita con este señor que se subió, tienen como una versión a todo lo que suene medio izquierdoso, pero también países como nosotros que nunca hemos experimentado la izquierda, no sé si necesitamos eso, o sea, porque aquí la ha cagado la derecha, entonces leí un tweet que decía como que de Carolina Sanín, creo que incluso ella era la, bueno, pues Carolina Sanín, que había dicho como, no, yo voy a votar por Petro porque sí, aquí la ha cagado la derecha, entonces quiero igualdad, entonces que la izquierda la cague también. Entonces no sé si necesitamos a Petro. Estábamos incluso hablando con Juan David antes de que tú entraras, Mari, de como, bueno, ¿quién sería presidente de 2022? Este señor Rodolfo Hernández se está lanzando, el que fue alcalde de Bucaramanga. Alguien que me gusta, Echeverry. Mari, si has visto como que Echeverry, yo lo sigo en Twitter y el man últimamente está como sacando videos y Echeverry, que fue presidente de Ecopetrol, fue ministro de Ujú. Hacienda de Santos, el man creo que tiene una consultora y eso. Me parece un man como crack, un man que ha como ejecutado, pero, o sea, no sé, aquí como para darle alguna dirección a este tema, como que para ti qué necesita el país, como qué tipo de presidente en 2022, ¿qué te gustaría? No, una figura, o sea, una persona como tal no tengo. Pero es que a mí me choca mucho, digamos, esas divisiones entre derecha e izquierda, porque todo lo que busque reivindicar derechos de personas oprimidas es izquierda en este país, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que es un espectro muy diluido, o sea, las fronteras pues están muy porosas y la verdad es que entre derecha e izquierda ese debate me parece como Muy muy básico, pobre, sí, muy sí. básico, o sea, es muy difícil en el país, pero lo que se busca, sí, realmente, aunque suene cliché y aunque me parece muy difícil lograrlo en una cultura como la colombiana, es un cambio, ¿no? Porque Ujú. justamente eso es lo que ha pasado y eso es lo que se busca, digamos, con las protestas de este año, pero también con las protestas del 2019, con las del 2020, o sea, un cambio realmente para las personas que lo necesitan y que son la mayoría en este país y que son justamente las que no permiten ese cambio. Entonces, es muy difícil, eh, pero pues se puede lograr. No sé con qué persona, la verdad, porque digamos, yo tuve una decepción completamente con Claudia López, Ujú. voté por ¿Por ella, qué? ¿Por qué? no porque me parece, porque hay muchas cosas con las que estoy en desacuerdo, pero sobre todo que es demasiado autoritaria, siento que es una persona que
no asume su responsabilidad y muchas veces se lava las manos con el gobierno nacional sabiendo que ella como alcalde puede tomar sus decisiones a nivel local, digamos a nivel Ujú. Bogotá, ¿sí? Entonces me parece una persona que no, digamos que no corresponde a sus responsabilidades, sino que lo que ha hecho en su mandato, pues no en todo, pero sí en la gran mayoría y sobre todo con lo de la pandemia y con lo del paro, pues es lavarse las manos y echarle la culpa al presidente y eso no es así. Entonces, digamos que encerrar todo lo que yo pienso en una persona tal vez sea muy equivocado porque una persona igual hace las cosas bien, pero también hay muchas cosas que sobre todo en la política pues rayan muchísimo, ¿no? Y como que uno se decepciona tenaz de una persona, pero pues eso es lo que yo pienso, yo no sé ustedes qué digan. Sí, no, por lo menos una vez tuvimos a un compañero a un amigo de Juan David en el episodio. No, Mm. no contaba como invitado, Mari, tranquila, tú sigues siendo la primera invitada. Pero el man estaba ahí como por casualidad y el man era abogado de los Sí, Andes y el man decía un punto, estábamos hablando como de Fajardo y eso. am, y el man decía un punto que me parecía muy interesante y era como que aquí la política siempre se tiene que hablar como con apellido. Entonces, usted es uribista, usted es petrista, usted es ujú. fajardista o como sea que sea eso. Am, Duquista, y, ahora salieron los bueno, duquistas, ¿no? duquista, sí, entonces es como yo, o sea, yo deposito mi confianza en este man, pero entonces No. si a este estúpido se le ocurre decir cualquier babosada, entonces yo quedo como un baboso, entonces yo apoyo a este man, entonces yo soy un estúpido también, por ende. Y entonces es como muy frustrante no poder, o sea, yo digo que uno necesita ahorita, también suena cliché, pero es como un líder, un man que sea, entonces yo no sé si ustedes alcanzan a ver al fondo, pero allá está el libro de De Obama. Obama, me lo estoy Sí, leyendo, y me encanta como la manera en la que el man llegó a la presidencia, ¿no? El man llegó a la presidencia con ese eslogan de The change we need, como el cambio que necesitamos, ta, ta, ta. Y más allá como de una postura política, el man tenía como simplemente unos ideales claros, como, bueno, vamos a prevenir el cambio climático, vamos a luchar por las injusticias y vamos a intentar cerrar las brechas de desigualdad. Aquí en Colombia eso es como expresamente necesario. Mari, trabajando en el DNP me imagino que debes tener las cifras un poquito más claras, pero según yo leí hace poco el DANE salió como que 20 y pico millones de hogares como que están debajo de la línea de pobreza. O sea, ujú. medio país es pobre, es lo que quiero decir. Entonces, necesitamos a alguien, uno como que listo, bien, que tenga un ideal, que tenga parlamento y que tenga algo, pero también que nos haga crecer. Por eso yo digo que necesitamos un economista Pero porque crecer cómo, bueno, de acuerdo, pero es que ¿sabes? aquí la gente... Yo me leí un artículo de investigación de Alejandro Gaviria que el man decía como... el artículo era sobre cómo habían evolucionado las brechas sociales durante todo el siglo XX. Y el Ujú. man decía como curiosamente aquí la gente dice que aquí es que Colombia es como que muy capitalista o lo que sea no se tiene enfoque en la igualdad. Pero Alejandro decía algo, una conclusión súper interesante en el artículo y es, aquí en Colombia, o sea, el man analizaba las brechas sociales en todo el siglo XX y se había mejorado muchísimo la escolaridad y el acceso a servicios públicos, etcétera. Pero el man llegaba a una conclusión que decía, esa mejora, ese desarrollo social nunca fue jalonado por el crecimiento económico. El man decía, el crecimiento económico, al menos durante el siglo pasado, fue demasiado mediocre aquí en Colombia y tú me dices como crecer como, y yo listo, necesitamos crecer como balanceadamente, ¿no? Que los ricos sean un poquito más ricos, pero que los pobres sean mucho más, aumenten mucho más su capacidad adquisitiva para que se cierren un poquito las brechas. Pero a la final necesitamos crecimiento, no sé, o sea, Y no creo... ese crecimiento va de la mano con políticas que le den duro a la corrupción. Y lo que hablábamos en capítulos anteriores, yo creo que para conseguir eso también es necesario negociar la impunidad de ciertos corruptos. Porque Mm. si no se les negocia esa impunidad, nunca se van a acoplar como a esas nuevas leyes. Es decir, una persona robó en el 2018 y en el 2022 salió una ley que no sé, combate a la corrupción. Pues a esa persona que delinquió en el 2018, negociarle su crimen, porque a partir de ese momento en que se crea esa ley ya se va a aplicar con todas las de la ley al que delinca, al que roba. Porque de Sí, nada sirve cambiar las políticas de economía, de nada sirve ajustar las brechas sociales si se siguen robando la plata. O sea, siento que lo que es la corrupción es necesario acabarla para generar ese cambio.
Yo estoy de acuerdo, pero no me acuerdo de quién me leí un artículo que decía como que si uno reduce todos los problemas de Colombia, como que, marica, es la corrupción, también es como un poco, pues, reduccionista, ¿Simplista? Sí, o sea, es como muy, el man decía como, no me acuerdo quién fue, decía como que los países, o sea, uno ve que en los países desarrollados la corrupción es más bajita, pero no es porque primero reduzcan la corrupción y después se desarrollen, es a medida que se van desarrollando, la corrupción va bajando. Bajando. No sé si es porque la educación mejora o lo que sea. Pero si desapareciera la corrupción, no habría problemas en Colombia. O sea, eso no, o sea, no me parece que esa sea la No, o manera. sea, no es o sea, la corrupción no es el único problema. Acá hay violencia, hay narcotráfico, hay muchas cosas, pero siento que es como es una de las piedras en el zapato que tiene Colombia y hay que sacarla y es de las más grandes, yo diría. Que aunque no es la más grande, sí permea muchos espacios, ¿no? O sea, digamos, tú ahorita decías violencia, narcotráfico, ahí está corrupción Ujú. también. Entonces, si se ataca la corrupción, no se van a acabar todos los problemas, pero sí disminuiría significativamente, digamos, pues los problemas, las dificultades del país, porque Ah, es... Para tenerles claro, entonces, o sea, de pronto a ver si yo me lanzo de aquí a 2022. Para tener mi plan de gobierno bien claro. Crecimiento económico, cerrar las brechas sociales, entonces programas por lo menos que me parece bien y al gobierno hay que reconocer cuando lo viene. El primer gobierno que está dando como ¿cómo se llama eso? Lo de ingreso solidario es Ujú. Subsidio. un subsidio, pero universal, algo así. Bueno, yo no sé, no me acuerdo. Renta básica, Eso es renta básica universal, Mari. Y cerrar la corrupción, o sea, entonces eso es como lo que necesitamos. Gente que sí. esté escuchando, la persona que diga esas tres cosas probablemente tiene la razón, voten por ella. Pero ¿sabes qué? Todos lo van a decir. Mm. O sea, es que Bueno, ese es el problema, también, marica. Acá en la también, política colombiana es la repetición de la repetidera y a mí me encanta, literal. a mí me encanta en eso de la repetición de la repetidera, me encanta Twitter y me encanta, ¿cómo se llama este periodista que ahorita está con el gobierno? Hassan, Hassan Nazar. Marica, lo que dijo en el gobierno de Santos es lo que pasa en el gobierno Duque. es Y muy así, chistoso. así sucesivamente en toda la historia de Colombia ha sido así. Entonces, obviamente las personas, digamos, los líderes políticos en tiempos de elección, pues van a decir esos tres puntos, porque es que son los puntos claves, pero son los puntos fáciles, ¿sabes? O sea, digamos, llegar a ellos y proponer cosas para cumplir esos puntos, pues obviamente todo el mundo va a sacar una agenda con esos aspectos, pero de ahí a que en el gobierno lo cumplan, ay, es donde fracasamos, ¿no? Pero también lo que tú dices, la repetición, también tiene uno que mirar como quién propone la agenda. O sea, como que listo, puede que salgan 5 candidatos y todos digan como que en concreto casi que la misma vaina. Sí. Pero quién lo dice me parece que importa, porque si uno mira, ok, listo, se han montado varios partidos al poder, pero realmente es como la misma rama política, y entonces por eso, o sea, es que también me frustra, pero a la vez me parece necesaria la discusión de derecha e izquierda, porque es que si uno mira como que la tendencia ideológica de todos los presidentes siempre ha sido como más o menos la misma. Sí, obvio. Y bueno, más allá de la tendencia ideológica, como también es como de familias, ¿no? Como que Vargas Lleras es como Lleras, Santos es como Santos, no sé, Ingrid Betancourt, Pastrana, Ujú. entonces es como la misma mondada. Entonces yo no sé qué es lo que necesitamos, marica, o sea, aquí necesitamos algo, yo no sé qué es. No, y es Eh, que esa discusión también es difícil. Es que acá surgen como muchas cosas, ¿no? Yo pienso y me pongo, digamos, como que me salen muchas cosas. Y digamos, es muy difícil que una persona con que uno realmente diga, uy, no, esta persona representa el cambio, porque necesita una maquinaria política, ¿no? Finalmente claro. necesita plata, necesita invertir en una elección que una persona que, llamémoslo, de izquierda, una persona que no está arropada, por ejemplo, por la plata de los Char o de Germán Vargas Lleras, va a ser muy difícil que llegue a simplemente a competir en las elecciones. Entonces, Mm, detrás de eso hay un rollo gigante de plata, de poder, de maquinaria mm. que complica mucho las cosas, ¿no? Y que por eso dificulta también que una persona
chévere, una persona como que uno diga, no, esta persona sí puede ser realmente el cambio, realmente suba y llegue al poder, ¿no? Sí, y hay algo que me parece, leyendo el libro de nuevo de ese señor de Obama, aquí la política está como en Colombia respecto a la gringa, está un poquito, bueno, bastante atrasada en el sentido de lo que es las donaciones. Yo me pongo a leer lo que el man habla y es como toda esa recaudación de impuestos, como esos eventos privados que tienen los políticos para hacer lobby con los empresarios. O sea, en realidad la plata dura que sale para las elecciones viene siempre de los empresarios. Y aquí, de hecho, vi en Twitter que hace poco estuvo Petro como en un encuentro privado con un grupo de empresarios, como explicándole su vaina. Y al parecer hay como varios empresarios que, contrario a lo que podría decir como la lógica, están apoyando a Petro. Pero salió, yo no sé, Mariana, si tú has visto en Twitter, hay un man, bueno, ya voy a sacar aquí trapitos al sol. Hay un man que se llama Martín Jaramillo, el man sale en Twitter como Tino Jaramillo, el man es supuestamente como periodista del Tiempo y como locutor en yo no sé dónde. Yo vi clase con el man en la universidad, una clase de maestría, vi economía del crimen con el man. Paisa, obviamente. Y salía el man a decir como que, me parece increíble que los empresarios de aquí de Colombia estén literalmente financiando como su propia caída o su propia, no sé, perdición. Entonces, Obama decía, ya me acordé del punto, que la gran mayoría de la financiación de la campaña de él venía no de grandes donadores, sino de esos pequeños donadores. Pero aquí no sé si es que la gente no tiene la cultura de donar a las campañas políticas Es que yo creo que también es esa desconfianza del pueblo. O sea, el pueblo no confía en un político, precisamente por toda la historia que ha tenido la política en Colombia. O sea, siempre corrupción, alianzas del gobierno con los malandros, lo que sea. Entonces, una pequeña donación, o sea, por lo menos a mí, si digamos, no sé, tuviera mi propia empresa y tuviera un capital, no sé, prudente para donar a una campaña política, más allá, o sea, si yo lo veo, digamos, yo soy un agente aparte de cualquier campaña, sino que me gusta un político, lo que sea. O sea, yo desconfío mucho del político colombiano y yo creo que es por eso que no se puede presentar ese escenario. Mientras que los grandes poderosos, un Ardila Lule, un Carlos Sarmiento Angulo, van a la fija. Saben que eligiendo al candidato que es de derecha, al de siempre, pues ellos van a sobrevivir y siempre van a crecer. Yo creo que es por eso. Sí, no sé, como para darle... Bueno, esto empezó como que intentaron matar al presidente de Haití. No, lo mataron. Entonces, sí, muy triste. Ojalá Haití se mejore. Decía usted, Juan David, ¿cómo es que decía? Como que Haití es la Somalia... La Somalia de las Américas. Eso decía en el artículo que usted envió. Es muy triste. Es muy triste. Entonces esperemos y que... Y curioso que a pocos kilómetros está una de las grandes potencias del mundo. Sí, que es Colombia, obviamente. Es Colombia. Bueno, yo creo que seguimos con el próximo tema. Sí, ¿cuál es? Dice, informe de la CIDH acerca de los derechos humanos y respuesta del gobierno. Ok, salió, creo que ayer, antes de ayer, el informe de la CIDH. La verdad, yo no me voy a leer esa vaina, o sea, no tengo tanto tiempo en mi vida. Creo que decía una de las partes que vi... bueno, alguien me dijo la vez pasada, Juan David, que nosotros decíamos mucho la palabra Twitter, o sea, como que parecía que nuestra única fuente es Twitter. Efectivamente, nuestra única fuente es Twitter. Leí en Twitter, Sandra Borda tuiteó que el informe decía algo de que el Estado sistemáticamente como que salía con armas de fuego a atacar a los manifestantes, y entonces salió el gobierno ultra indignado, ¿no? Pues me imagino que vieron la vicepresidenta diciendo como que eso es mentira, aquí nosotros no hacemos eso. No, a decirlo más fácil, Julia, adivina qué fue. ¿Qué fue? Que la CIDH pertenece a la izquierda. Sí. Que estaban ideológicamente como sesgados. Por la izquierda internacional. No, creo que, si no estoy mal, creo que salió en el informe que sacó el gobierno. O sea, no salió en el informe, pero sí lo habrá dicho Iván Duque en sus entrevistas, que son súper interesantes. Sí, pero sí, lo dijeron, salió un artículo
que se titula así como el CIDH, la CIDH está ideológicamente Influenciada influenciada, ajá, por el por la Foro de Sao izquierda Paulo internacional. y el castrochavismo No, es muy internacional. No, triste, es me muy pareció triste. muy curioso también que publicaron un titular de algún artículo que decía, salía Duque a decir como, no es prudente recomendarle a un país que tolere la, La ¿cómo que es? criminalidad, La criminalidad. sí. Entonces como, socios, no le están recomendando eso, o sea, le están recomendando como que no mate gente, todo bien. Entonces, sí, no sé, me parece como una, o sea, no me parece que haya mucho que hablar aquí, es como que obviamente el gobierno sale a la defensiva, y es que de nuevo lo que tú decías, Mariana, de la repetición de la repetidera, curiosísimo que lo mismo que ellos decían de Venezuela cuando estaban reprimiendo duro las Ujú. protestas por allá en 2014, es exactamente lo que uno puede decir ahora, o sea, literalmente, o sea, Es la por misma habladores, historia. por bocones, nos volvimos Venezuela en ese Marica, aspecto, hay un dicho muy sabio que me lo repite mi mamá siempre, es que la lengua es el azote del culo. literal, Es literal, literal. marica, es Entonces uno literal. mira cualquier tuit de Hassan que haya podido salir para el Sí, 2014, el man siempre, me da risa que hay tuiteros que siempre van y le buscan al man y le encuentran un sí, tweet. Hay gente como dedicada a esa mierda, o sea, me parece un poco triste porque hay más cosas que hacer con la vida, pero siempre le encuentran algo que haya dicho Hassan como, Tin, tiene razón Hassan, esto no debería pasar. sí. Entonces es como, sí, no sé, pues algo que sí me parece como interesante es como, y ya habíamos tocado este debate con Juancho hace rato, y es como, bueno, ¿qué hace uno con la policía? Por lo menos en Estados Unidos, cuando pasó lo de la muerte de George Floyd, la gente decía como defund the police, como quítenles el financiamiento. Aquí la policía en Colombia está adscrita al Ministerio de Defensa, lo cual es un Sí, poco raro porque se supone que es una fuerza civil. Y salió Marta Lucía, de hecho, a decir como que bueno, la recomendación de la CIDH era como que la policía desligarla debería, o del sea, ministerio. exacto, desligarla del ministerio y como que fuera un ente totalmente civil, pero la vieja Ujú. decía como que, pues, de acuerdo a la Constitución, dice como no, la policía es un ente armado pero civil que existe para mediar los conflictos sociales, bla, bla, bla. Entonces la vieja decía, no, como vea, nuestra Constitución dice que la policía es un cuerpo civil, entonces pues está bien. Entonces, no sé, a mí me gustaría ver al menos si se tomara algo de lo que la CIDH dice, que probablemente no, eh, que primero la policía se desligara, que les aumentaran el entrenamiento, ya le había hecho esto a Juan David, que ser policía sea un trabajo de élite, que esté centrado en la como resolución pacífica de conflictos. No sé, Mari, como de pronto tú en tu maestría, como que han hablado, como que sepa respecto, porque aquí la gente es como tan violenta y explosiva a la hora de, o sea, no sé como si tienes alguna opinión o algún punto de vista al respecto. Pero con respecto a qué, como a la Respecto violencia. a, sí, o sea, la violencia en el sentido de, pues, la protesta social, pero más que todo como la violencia en general, porque aquí todo se escala siempre, o sea, es como que, protesta, no, demos bala. Entonces, no sé si tengas algún punto de vista al respecto, no sé, como algo que sepas. Pues es que es un tema muy complejo. Ajá. Eh, no, yo, digamos que lo mío, mis respuestas normalmente siempre se remontan a la Chata, historia de Colombia, ¿le ¿no? puedes bajar un Ujú. poquito, Y la porfa? violencia es un, digamos, los problemas Gracias. de Colombia básicamente surgen en un principio que continúan en este momento por la tierra, ¿no? La distribución de la tierra que ha sido fundamental en este conflicto. Pero somos un país violento, o sea, desde la independencia no nos pudimos poner de acuerdo entre quienes iban a gobernar, entonces íbamos a las armas. Luego, digamos que en todas las etapas de la historia de Colombia, la violencia ha sido el camino. Y se supone que acabamos un conflicto de más de 50 años con las FARC y aún continúa la violencia y más exacerbada, sobre todo en las ciudades. Y digamos que la violencia muta, pero continúa habiendo, pues en el contexto colombiano, violencia porque es una cosa también cultural, ¿no? Digamos, nosotros hablábamos en clase, en la maestría, que fue una clase que me quedó grabada porque me parece súper interesante, y es que Galtung
diferencia 3 tipos de violencia. Acá les voy a dar una mini clase chévere, ojalá les guste. Violencia directa, que es la física, ¿sí? Violencia estructural, que es de la estructura, digamos que la estructura no permite a las personas cumplir con sus necesidades básicas, y una violencia cultural, que digamos es la más grande. En Colombia ese es el problema, que la violencia está arraigada a la cultura, ¿sí? Y cambiar la cultura es supremamente difícil. Entonces, mientras más violencia cultural, mientras más arraigada esté la violencia en la cultura, pues más se va a ver reflejada en una violencia estructural. ¿Por qué? Digamos porque hay personas que tienen el índice de necesidades, no sé si sea un índice, Juli, de necesidades básicas insatisfechas, voladísimo, porque, ¿por qué? Porque no, digamos, porque viven en una casa que no tiene baño, o que sus paredes, no sé, no son de cemento, sino que son de madera o algo así, ¿sí me entiendes? Pisos Porque de hay muchas tierra. personas, pobres, porque hay mucha desigualdad, y bajamos a la violencia directa. Entonces digamos que ese es el único camino para resolver los conflictos, el agredir al otro, el imponerme al otro en contra de su voluntad, ¿no? O el O sea, hacerse es como, escuchar también. sí, como así. Porque, o sea, lo decía por esto, eso me pareció súper interesante. Y me parece que es como, tal vez puede ser secuencial, o sea, yo no vi la clase, pero pues aquí yo voy a dar mi punto de vista. Sí, Porque eso es lo que me encanta hacer. Yo publiqué un tweet que decía, mi deporte favorito es dar mi opinión. Me acuerdo que hace poco en el paro fui a una protesta, aquí en Barranca, que particularmente no me gustó, porque ese día estaba como muy escalada la cosa, o sea, la gente estaba como tenía mucha animosidad. Entonces cuando mucha yo rabia. llegué, sí, ya había como llantas quemadas, ya habían quitado un poco de ladrillos, ahí tenían listos para Sí. tirar piedra. Entonces la gente como que empezó a quemar llantas y obviamente empezaron como a tirarle piedras. Ahí cerca quedaba Postobón, aquí hay como una vaina de Postobón. Le tiraban piedras a Postobón, había como un justo y bueno y tirándole piedras, Obviamente llegó el SMAT, pero lo que yo vi es que la mayoría de esa gente eran pelados. O sea, esto va a sonar un poco despectivo, pero puro pelado gamín, lo que uno le podría decir así como coloquialmente. Pero también yo me puse a pensar como, ok, no me gusta como esta manera de protesta, Sí. pero a la vez no es válida, porque si uno está en un contexto en el que, digamos, si termina el bachillerato es como de buenas, y si termina el bachillerato y consigue educación superior es como aún más de buenas, y si termina el bachillerato y la educación superior y consigue trabajo es como aún más de buenas. Es como, marica, el panorama no pinta nada bien para estos pelados. Sí. Entonces, que ellos se expresen así de manera violenta no es como un poquito justificable. O sea, no justifico como el ir a destruir por destruir, pero si a uno no lo escuchan como sistemáticamente y estructuralmente está como todo diseñado para que uno no prospere, es como que no está un poquito como bien a la final, o sea, como no está bien como para hacerse escuchar. Por eso es que lo que yo decía, como que la violencia estructural también genera como violencia directa, Sí. porque está muy arraigada en la cultura. Entonces, no me acuerdo cuál era el punto que tenía. De nuevo, era mi opinión, que me encanta darla en general. Pero sí, no sé, como para darle un cierre a lo de la CIDH, ojalá el gobierno escuchara algo, pero pues probablemente no. ¿Qué tema sigue, Juancho? Voy a ponerme mis gafas. Sigue emisión para financiar el crecimiento, una idea tanto de derecha como de izquierda. Bueno, yo no sé si quieres hablar de eso, Mariana, o te parece que sigamos al siguiente punto. Sí, sigamos. Es aburrido. No, muy economista no estaba hoy Sí, el día sí. como Listo, bueno, este tema sí puede generar harta controversia. Marcha del Orgullo Gay 2021. Entonces, yo anoté 3 puntos. Sí. El primero es porque la gente dirá, bueno, ¿y esta gente por qué le gusta llamar la atención? ¿Cuál es el tanto show? Sí, mucha cultura homófoba. ¿Sí se dice así? Homofóbica. Sí, homofóbica. Homofóbica. Y yo simplemente doy un dato que tal vez lo puede justificar todo. Ya son 18 mujeres trans asesinadas en Colombia según la red comunitaria trans, es decir, que aproximadamente cada 15 días matan a una mujer trans por ser trans.
y no busque, pero también me imagino que habrán víctimas, no necesariamente trans, sino gays o lo que sea. Entonces Lo que pasó en es España, como... en Colombia no, pero lo que pasó en España hace Ujú. poquito, ¿no? Que Qué bueno. que mataron a un muchacho, no se sabe por qué, pero pues las hipótesis apuntan a que por su orientación sexual, ¿Y cómo lo mataron? no sé, Me no sé imagino que cómo lo algo mataron. atroz. Si hizo noticia debe Sí, ser algo un poco atroz. Y Ent- bueno, otra cosita, la aceptación social. ¿Qué tan, o sea, no sé ustedes qué opinen, cómo ha evolucionado esta aceptación social hacia la comunidad gay en los últimos años? Yo digo que más que aceptación es como una brecha generacional. Aquí en Colombia, listo, puede que nosotros la juventud, incluso no todos, pero en promedio como que la juventud es más tolerante, más progresista, quiere vainas más sociales. Eh, pero, pero no o todo, sea, ¿sabes? sí, no todos, o sea, hay mucho, lo que conocí el término en la universidad, machito. Sí, Todavía eso persiste mucho en nuestra generación y uno le gustaría sí, creer que no, que todos los jóvenes somos tolerantes, marica, sí. y nos unimos y somos el cambio, pero realmente hay mucha gente que no es el cambio, entonces como... ah, No, y que sabes que en eso también yo hablaba mucho con mi novio sobre eso, porque nos ponemos a pensar, digamos, nosotros decimos, sí, los jóvenes nacen como con otras ideas, como con un mundo mucho más diverso en este tema. Y también hablábamos si la educación realmente es la salida, porque Juli, tú puedes dar testimonio que en la universidad, pagando los millones que tiene uno que pagar en los Andes, e igual, y uno dice, no, la educación pues a uno le abre la mente y digamos como que le permite ver cosas más allá de su realidad o de su burbuja. Y en realidad en muchos casos es que no, ¿no? Digamos, la educación sirve también en muchos casos como para seguir confirmar. reproduciendo, sí, como para seguir reproduciendo esos discursos de dominación o esos discursos o sea, es que a mí no me cae en la cabeza que una persona que tenga una buena educación, ¿sí? Que tenga una educación, digamos, que no está sesgada, sino que tenga la oportunidad de conocer como todo el espectro de la realidad, siga pensando, siga teniendo ideas, por ejemplo, como las uribistas. No, yo no entiendo cómo es eso posible. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿realmente la educación es la salida? O sea, Sí, ¿educación para qué? ¿Educación para qué también? Para seguir reproduciendo esos discursos, para seguir reproduciendo como que los ricos sean más ricos o que es hombre con mujer, mujer con hombre y no hay más, o la educación para abrir el espectro, para conocer nuevas realidades, para conocer que las personas sufren, que las personas no son iguales a uno, que las personas tienen múltiples discriminaciones. Entonces, pues ahí es cuando uno se pregunta, ¿joven realmente cambia su perspectiva por ser joven y la educación realmente abre su mente mm, o es simplemente un medio para seguir, no sé, para seguir en el poder, ¿no? Es que acá yo sí, creo que la gente cree que por estudiar una carrera o tener un título universitario ya puede llegar a decir soy educado. Y realmente lo que falta, Ujú. digamos, en los colegios, en las universidades, es como tener más educación frente a la ética, hacia la antropología, A la cosas. resolución de conflictos. Exacto, o sea, antes de ser un buen profesional, ya sea un economista, un arquitecto, lo que sea, hay que saber tratar a la gente. Incluso en el Rosario, si no estoy mal, en la carrera de medicina hay una materia para eso, cómo saber tratar al paciente. Porque, o sea, muchas veces pasa que entonces tengo un título profesional y me tengo que enfrentar en una discusión o en algo con una persona que no tuvo la oportunidad y la persona se cree superior y cree que puede pisotearla solo simplemente Sí, por tener un cartón. Entonces yo creo que es la educación, o sea, fortalecer la educación respecto a eso, frente a la educación de valores, de ética y este tipo de cosas. Hmm. sí. ahí yo tengo una idea, o sea, no sé si la educación sea la salida. Yo creía eso cuando era fajardista. am, pero ya no, porque yo siento que la verdad eso va muy desde la casa. Eso va muy, muy, muy desde la casa. Como tener, no sé, como una especie de humildad intelectual. Como yo siento que la gente que de verdad es educada, entre más sabe,
Más más se da humilde. cuenta como que hay mucho más que yo no sé. Ajá. Y también me parece, o sea, en nuestra facultad, Mariana, especialmente, hay como mucho profesor que yo diría que es como uribista enclosetado. Por lo Sí. menos cierto profesor de comercio internacional con el que vimos clase, me parece, total. Sí. Mucha gente. Y también yo siento que la educación no es la salida, porque ya le explicaba a Juan David la vez pasada, como que las personas tenemos un sesgo de confirmación. Entonces no buscamos información que nos diga como, bueno, voy a entender el mundo desde un punto de vista que no sé nada y voy a ver y voy a sacar conclusiones, sino es como, no, yo tengo ya un punto de vista y voy a buscar información que me lo confirme. Entonces, el problema yo creo que ahí es como más humano, y hay un libro de Jonathan Haidt que habla de eso, que se llama como The Righteous Man, en alguna mercado así. Pero es eso, es como humano, la verdad, es como, somos nosotros, somos así. Entonces, Y bueno, como para tenía un último... Dígame. volver a la tolerancia, como para cerrar, a mí me gustó mucho el baile ese de Vogue en Transmilenio. Yo no sé si se diga así, pero me Sí. pareció muy top. Creo que lo volvieron a hacer ahorita en la protesta. Y la tolerancia aquí en Colombia ni siquiera, o sea, me parece que, listo, la discusión de derechos LGTBI me parece válida, pero aquí vamos como años luz atrás, marica. O sea, aquí vamos como que los indígenas ni siquiera nos parecen que son colombianos. Los Como afro. los afro, hasta los pobres, o sea, es como hay algún tipo como de inconsciencia social respecto a eso. Entonces, yo no sé cómo se soluciona eso, a punta de educación, a punta de bala, de buenas intenciones, no sé. Pero pues esperemos que la cosa cambie. Hoy el podcast está como un poco oscuro porque no tenemos respuestas, Dios. Entonces, pasemos a una nota más alegre, Juancho. ¿Este es el tema deportivo? Sí, me voy a saltar unas cositas, pero pues yo creo que ya es pertinente decirlo. Correcto. El tema deportivo, Colombia versus Argentina. Entonces... Primero que todo, partidazo. Sí, partidazo. ¿A Mariana le gusta el fútbol? Buenísimo. Sí, me gusta, soy hincha de Millonarios. No, Y paila. sufrí con la final, pero no lo siento tan cercano con la selección. O sea, imagínense que en el partido me quedé dormida y justo me desperté para ver el golazo de Lucho Díaz. Qué golazo, man. Muy crack. Qué golazo. Sí, Aquí ese nuestro querido Juancho era es- como el primer tema del partido, que acá Julián escribió, Lucho Díaz es Dios. Uy, sí. No, y se puso el equipo al hombro, ¿no? Sí. El man O jugó sea, el una man belleza. corría como una loca en toda la cancha, era el único como que yo veía bien empoderado, chévere, pero no, muy triste. Sí, y es un Empoderado. pelado. Ojalá gane Argentina porque esos brasileños son horribles. Pero, pues la verdad, o sea, dos cosas. Uno, Brasil juega mucho. Dos, Richarlison se parece a la liendra. Entonces, Uy, sí. Literalmente es igualito. Pero No, y juega mucho. Neymar es un fastidio, marica. Pero juega O sea, mucho, juega la verdad. mucho. Pero que, o sea, un jugador profesional no debería hacer lo que él hace. Eso yo lo escribí ahí como la actuación en el fútbol y fue No, un punto es que muy hablamos, triste. que hablé con mi papá. Marica, me parece tan feo, o sea, que un deporte profesional haya hombres adultos tirándose a fingir que están adoloridos No, porque horrible. los acariciaron así. Es como, no sé, a mí me parece que por lo menos los deportes gringos siempre los manes están cambiando las reglas, o por lo menos la Fórmula 1 siempre está cambiando las reglas, y los deportes evolucionan y van cambiando, y si hay cosas que les gustan o no, y pues tú sabes, Mari, que todo es de incentivos. Entonces dependiendo de cómo están los incentivos, los manes se comportan. Hay que cambiar, no sé, algo. A mí me parece, pues yo no soy el fan más grande del fútbol, soy hincha de Alianza Petrolera, eso sí, pero me parece que hay que cambiar las reglas como para que como desincentivar esa vaina se ve como muy mal. Pero imagínate, cambian las reglas y los brasileños hacen lo que se les da la puta gana porque con el partido de Colombia, creo, si no estoy mal, que pasó algo, ¿no? Sí. Que era VAR y se lo perdonaron porque es Brasil. Entonces, igual, lo mismo que sucede en Colombia pasa en el mundo y en todas las instituciones, y es la gente, o sea, Brasil por ser Brasil, pues no, se lo perdonamos, existiendo un VAR, existiendo toda la tecnología para revisar que efectivamente sí era a favor de Colombia, y lo perdonaron, marica. O sea, eso también, se pueden cambiar las reglas, pero si no se cumplen para todos por Exacto. igual, pues
en las mismas vamos a seguir. Bueno, Sí, a mí me parece lo del VAR, yo pensaba que era como que va a cambiar así más tipo básquetbol, porque en el básquetbol es mucho más cortada la acción, como que si hay dudas los árbitros van y revisan de una vez, pero es como muy a voluntad y en el VAR a veces se ven cosas como claramente, no me acuerdo que en el partido creo que de Inglaterra-Dinamarca hace ayer. poco, ayer, ajá, como que hubo alguna Sí, acción de VAR, yo no sé. Sterling, o sea, acorralaron a Sterling 3 defensas y lo que hizo Sterling fue tirarse. O sea, no lo tocaron y el árbitro pitó penal. Y decía, yo lo estaba viendo por DirecTV y decían los comentaristas, o sea, los árbitros también deben dejar ese orgullo de pensar de que siempre tienen la razón. O sea, qué malo, para eso está el VAR, parar el juego, ir a ver y certificar de lo que la decisión que se está tomando, pero eso pasa, entonces como que el árbitro piensa que siempre tiene la razón y pita lo que se le da la gana o pita lo que es más le es conveniente, y ese penal pues le dio la victoria a Inglaterra y era la final que pues todo el mundo quería, Inglaterra-Italia, entonces lo mismo pasa en la política y En todo. todo el mundo. No Sí. permiten que los pequeños suban, que triunfen, Ajá. entonces, ¿cuál es la vaina? Sí. Y bueno, otra... Ojalá gane, Dígame. ojalá gane Argentina la Copa y gane Sí. Inglaterra No, la Eurocopa que y gane jueguen la Italia. Supercopa de las Malvinas. Ah, sí, sí, No, sí. que gane Inglaterra y jueguen Argentina e Inglaterra y el que gane se queda con las Malvinas. Entonces, no, eso lo leí en Twitter, la verdad, no es original. No. Y bueno, otra Pero me cosita respecto también al profesionalismo en el fútbol, lo que hizo el arquero Dibu Martínez en el partido en la tanda de Yo penaltis. yo no supe qué fue. O sea, lo que pasó fue que el man empezó a jugar mentalmente con los jugadores de Colombia. El man era el arquero Sí. y le empezó a decir, primero fue a Davinson Sánchez, como que lo siento hermano, pero te como, lo siento hermano, y le empezó a decir eso. Y Tun le tapa el penalti. Luego Jerry Mina, como le empezó a decir, te conozco, boludo, te conozco, sos un cagado, que yo no sé qué, y le tapa el penalti. Y a Borja también, entonces... Pero Borja se lo metió sí. y me encantó el baile que le hizo. Pero son celebraciones que no sirven para nada. Bueno, Y- sí, la verdad sí. Pero, o sea, digamos este tipo de actos como insultar al rival y eso es muy normal verlo en un partido de calle y en torneos no profesionales. Pero ahí va otra vez como esta discusión hacia los árbitros. Es como si hay unas reglas, si hay un árbitro que está escuchando todo, ¿por qué no toma justicia? O sea, es lo mismo. Porque es que eso no es agresión, ¿no? Sí, Pero están las reglas. Eso es agresión verbal. Sí, y no están es- las reglas. Sí, eso no se puede agredir verbalmente no ni sabía. al árbitro ni a otros jugadores. Y aparte cuando le tapa el penal a Jerry Mina, el arquero hace un gesto como con el cuerpo diciendo me lo culié. Tin. Sí. Eso es, o sea, eso es motivo para incluso echarlo del partido y no pasa porque es Argentina y todo el mundo quería la Ujú. final Brasil-Argentina. Y entonces, eso por ese lado. Y ya entrando en un poquito, combinando la política con el fútbol, digamos, este tema que yo creo que lo patrocinó más que todo el caricaturista Matador, de ir en contra de la selección Colombia como protesta, o sea, se me hace que es una propuesta estúpida. Porque lo único que hace es que la gente se interese más en ver fútbol y está desviando el tema a lo que él quiere, que es como seguir en el paro y la cosa. Entonces, como esto de hacerle fuerza al otro equipo con el que juegue Colombia es algo estúpido a mi manera de ver. No sé qué piensen ustedes. Sí, como el que dice que, ay, están viendo fútbol, yo no sé qué. Sí. ¿Verdad? Con todos los problemas del país. O sea, el Sí. que le gusta el No, marica, fútbol los no va a problemas van a dejar de seguir ver ahí. fútbol porque hayan problemas. O sea, el fútbol incluso le va a servir como para desestresarse un poquito. Sí, ¿no? Y que también, digamos, en lo del paro se vio mucho en Twitter. De nuevo, Twitter Sí, como obvio. fuente primaria de este programa. Ujú. Digamos, como gente diciendo, perdón por esta noticia buena en medio de tanto caos por el paro, pero no sé, mi papá se dio el COVID o lo que sea. Y yo considero que, que la vida de uno pues está hecha de múltiples pequeñas cosas que lo hacen a uno feliz. O sea, porque si a mí me hace feliz ver un partido de Millonarios o ver un partido de la selección, no lo voy a hacer porque hay miles de problemas que no van a... Eso es muy normal.